gracias. Gracias, Padre. ¿Cuántos pueden decirle que Él es bueno? Tómate un minuto para expresarle al Señor esa gratitud, esa alabanza. Enfócate en Él. Gracias, Señor. ¿Cuántas cosas para agradecerle al Señor? Su misericordia, su bondad. Todas las mañanas se renuevan. Gracias por el pan de cada día. Gracias porque tengo un techo donde dormir. Gracias por la ropa que tengo para vestirme, el calzado que tengo para ponerme. Gracias por darme las fuerzas para trabajar, para estudiar, para emprender. En lo personal, gracias, Padre, por confiarme el ministerio, por confiarme el altar. Gracias, Señor, por el matrimonio que me has dado. Gracias, Señor, por las bendiciones que me das. Gracias por tu corazón tan generoso. Y te doy gracias por la palabra que hoy proveíste para alimentar el hambre de los hambrientos de tu presencia, para saciar la sed de los sedientos de tu presencia, los que vienen a las aguas a saciarse en ti, Dios mío. Gracias por la palabra que va a edificar, que va a ministrar, que va a exhortar, que va a consolar, que va a animar, que va a ungir, que va a impartir, que va a revelarte a ti. Gracias porque tu palabra es la extensión de tu mano hacia la cabeza de los hijos, coronando, Señor, la vida de tus hijos, para renovarles la autoridad, renovarles el poder, renovarles la posición, renovarles su identidad, renovarles las fuerzas, corregir sus pasos. Gracias porque es tu mano sobre nosotros. A los que estamos aquí, a los que están del otro lado, es tu mano, Dios mío. La extensión de tu corazón y de tus pensamientos toca al que cree. Toca al que te cree. Y transformas esas vidas. Por eso y por muchas cosas más, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un aplauso al Señor. Con alegría. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Pueden tomar sus lugares. Bienvenidos a los que están, a los que ven. Bienvenidos. Gracias, Jesús. Nunca nos olvidemos que Jesús es la causa, motivo, razón. Nunca hay que olvidarse que Jesús es todo. Jesús ya mostró que al resucitar Él es capaz de tomar la forma y transformarse en lo que nosotros necesitamos. En el momento dice que los discípulos no lo reconocían porque tomaba la forma de una persona que ellos no sabían si era o quién era. Un momento María lo confunde con el jardinero del sepulcro y era el Señor hasta que le dice María. Y ella reconoce y le dice Señor, Raboni, maestro. En otro momento se disfraza de un extranjero y camina con 2 de sus discípulos, camino de Emaús. Y tampoco se dieron cuenta que era él hasta que dice que parte el pan. Y ahí dice que se dan cuenta. Pero cuando se dan cuenta desapareció de sus ojos. Dice, ¿no era el Señor? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba, nos abría las escrituras? En otro momento, como una persona, un visitante, les grita de la orilla que echen la red a la derecha y cuando lo hacen y hace la pesca milagrosa nuevamente, Juan dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro dice que se tira al agua y empieza a nadar para ir a la orilla. Y el Señor los espera con un desayuno para esa mañana. Así que el Señor puede tomar la forma que necesitemos.
Él siempre está buscando revelarse a los hijos. Cuando usted ve esos momentos, ninguno lo estaba buscando, salvo María en el sepulcro, pero no estaba buscándolo él vivo, sino que creía que estaba muerto. Así que el Señor se aparece. Dios tiene ganas de aparecerse. ¿Cuánto creen eso? Quiero que abramos las escrituras en 1 de Juan capítulo 2. Vamos a leer los versículos 5 al 6. Lo voy a hacer en la traducción La Pasión. Hay algo muy importante que este mes vamos a tratar. Yo me di cuenta de algo. Los primeros meses hablamos de principios. Y ahora lo que vamos a hablar es de pilares o columnas. En una construcción las columnas trabajan junto con el fundamento porque salen del fundamento y ayudan a fortalecer y a sostener la edificación. Cuando uno ve las columnas sabe que debajo de ellas, por ejemplo las vigas, que también son como fundamentos pero en el aire, siempre vas a ver que nacen columnas de ellas. Son las que fortalecen la edificación. Así que una columna o un pilar siempre va a salir del fundamento. Estos pilares, estas columnas nacen del fundamento que siempre será Cristo, el fundamento. Y estos pilares que veremos nosotros en este mes de mayo será tras la huella de Jesús. En otras palabras, seguir los parámetros de Jesús. Porque comprendí que no hay mejor ejemplo, aunque podemos tomar de otros que alcanzaron promesas, pero el ejemplo, el modelo principal es Jesús. Uno tiene que tomar el parámetro de su conducta, las huellas que Él dejó en la tierra para saber cómo se alcanzan las promesas de Dios. Diga conmigo, Jesús fue el único hombre que no estorbó la voluntad de Dios. El único. Todos los demás lograron cosas en Dios, promesas en Dios, pero todos les encontramos cosas en donde estorbaron la voluntad de Dios y como que su destino se alteró. David con el adulterio, Abraham teniendo el hijo con la esclava, Salomón inclinando su corazón a los dioses paganos por las cantidades de esposas y concubinas que tuvo. Entonces vemos que hay momentos en que los hombres, excepto Jesús, aunque fueron fieles en gran parte de su vida, su humanidad les jugó una mala pasada y alteraron su destino. A algunos les costó la vida, como Sansón. Su gran hazaña le costó la vida. Dice que ese día mató a más enemigos que en toda su vida, pero él murió con ellos cuando derribó las columnas en donde él estaba encadenado con los filisteos. Pero él ya estaba sin ojos, ya había perdido muchas cosas por terco. Entonces vemos que muchos hombres, hasta Moisés, alteró su destino no entrando a la tierra, viéndola, pero no entrando porque por causa del pueblo él desobedeció a Dios y golpeó la piedra cuando Dios le pidió que le hablase. Entonces el único hombre en la Biblia registrado, el Señor Jesús, que tomó la forma de hombre, es el único que no alteró la voluntad de Dios en nada. Él cumplió todo tal cual estaba escrito de él. En Hebreos está escrito un salmo profético del Mesías, donde dice lo siguiente: he aquí que vengo a hacer tu voluntad como en el rollo está escrito de mí. Y así fue Jesús, no alteró su destino. No se tuvo que reescribir su destino por la consecuencia de una desobediencia, un pecado o una falla. Jesús siguió la línea profética como estaba trazada. Aun cuando lo tentaron Satanás en el desierto, Pedro con los sentimientos, Judas con la traición, Herodes con esa manipulación de decir yo te puedo soltar si vos querés y cosas así, él se mantuvo en la voluntad del Padre. No la alteró. Ni aún sus emociones humanas, que ciertamente se potenciaron a 1000 en el momento de su calvario, no alteró. No alteró cuando lo provocaban en los pies de la cruz diciendo si eres el Cristo bájate.
Así creeremos todo, ¿no? No alteró cuando el ladrón de la izquierda lo burlaba diciendo sálvate tú y sálvanos a nosotros. Él se mantuvo en el propósito, él se mantuvo en la voluntad de Dios hasta que entregó su espíritu. Por eso no encontré mejor modelo que él. Porque pudiera hablar de Abraham, pudiera hablar de David, pudiera hablar de Moisés. Y obviamente encontramos muchas cosas para aprender de ellos, pero Jesús fue el único que no alteró la voluntad. Y nuestro deber es intentar no alterar la voluntad de Dios para nosotros. Y eso tiene que ver si aprendemos a poner nuestros pies en las huellas que Jesús dejó en la tierra. Creo que yo mientras meditaba esto me imaginaba un mapa. Me imaginaba un mapa en donde solo señala los pasos de Jesús. Y los que realmente tienen hambre y ganas de hacer eso, persiguen esas huellas. Van detrás de esas huellas. Las huellas de Jesús están en la tierra porque Él fue un hombre que existió en la tierra. Él no es una historia, un mito, una leyenda. No es una filosofía. No es una ilustración poética. Él realmente existió en la tierra. Él realmente fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Él se hizo carne. Él fue un humano en la tierra. Por lo tanto, sus registros históricos de humano están en la tierra. Están registrados en los evangelios. Están registrados en las historias donde Él caminó, donde Él enseñó, las sinagogas que visitó, donde hizo los milagros que hizo. Él hay huellas. Donde resucitó a Lázaro, donde Él fue enterrado, donde Él se apareció, donde ascendió al reino de los cielos, el monte de los olivos. Él está registrado. Son lugares en la tierra. No son lugares en los aires, no son lugares inventados, son lugares que existen y conviven con nosotros. Quiero que usted comprenda eso, que esos lugares físicos de la Biblia conviven con nosotros. Está bien, está en un país en Medio Oriente, pero conviven en nuestra realidad. No es la Atlántida, una nación que desapareció y muchos tienen como un mito, que una ciudad futurista que desapareció y se hundió en el mar. No son, ¿cómo se dice?, naciones y culturas perdidas que alguien dice que existió y no se sabe si realmente existieron como dicen. Pero Jesús está en los lugares donde Él estuvo. Uno, si tuviera la posibilidad, viajaría a esos lugares y podría pisar los mismos lugares físicamente. Ahora, más allá de lo físico, que Jesús dejó huellas en lo natural, en el territorio de Israel, sus huellas trascienden lo material y son las huellas espirituales. Y esas huellas se encuentran en hombres y en mujeres que lo siguen a Él. No es que la última huella de Jesús la encuentro en el Monte de los Olivos cuando Él dice que subió a los cielos en Hechos capítulo 1. Que Él subió y una nube lo cubrió y no lo vieron más. Físicamente podríamos decir que fue la última huella de sus pies en la tierra. El Monte de los Olivos, el punto donde Él subió. Pero Él continuó sus huellas en los hombres y mujeres que lo siguen, en sus parámetros, en su conducta. Ahí están las huellas de Jesús en esos hombres y mujeres. Así Jesús ha llegado a lugares que el Evangelio, después que los apóstoles murieron, no había llegado. Así Europa se volvió la cuna de la cristiandad porque el Evangelio se propagó por todo ese continente. Así de ese continente vino a nosotros, a América, a través de los ingleses, a través de los españoles. Llegó la cristiandad a estas tierras con las huellas de Jesús en esos hombres y en esas mujeres. Y en nosotros llegó el Evangelio para creer por hombres y mujeres con las huellas de Jesús en ellos. O sea, Jesús continúa caminando la tierra en esos hombres y en esas mujeres. Continúa caminando. Y se supone que también tiene que caminar en vos. Al tener un pacto con Él, Jesús camina en la tierra conmigo. Hay experiencias espirituales donde testifican que hay gente que sintió los pasos de Él detrás de ellos, sintió a la presencia del Señor caminando físicamente. Yo, por ejemplo, he sentido literalmente, físicamente, corpóreamente, como se dice, la mano del Señor sobre mi espalda. He sentido cuando una vez se me sentó al lado en la cama y he sentido una vez cuando estuvo parado atrás de mí.
Yo hay veces que lo sentí corpóreamente al Señor manifestarse. Pero sus huellas Él las continúa en una vida que hace de su conducta su ejemplo. Por eso a mí me parece extraordinario cuando Jesús sigue mostrando su humildad, habitando en un hombre o una mujer limitados y usando su vida para mostrarse a otros. Mi gran responsabilidad es dejar que Jesús se revele. Para que haya un cambio notorio en alguien o en un lugar, una atmósfera, lo que sea, nadie necesita verme a mí. Lo que necesitan es ver a Jesús en mí. Y Jesús puede actuar como actuó en las Escrituras. Con una palabra, una acción, haciendo algo, orando por alguien. El tema está cuando yo no dejo que la huella continúe en alguien. ¿Por qué? Porque tengo miedo, soy inseguro, soy incrédulo, soy tímido y diferentes cosas. Tengo que entender que Jesús está buscando dejar huella en alguien, en un momento, una situación, una temporada. Jesús está buscando dejar la marca de sus huellas ahí, mostrando que Él estuvo ahí, mostrando que se hizo presente, mostrando que les dio oportunidad. Más allá si la gente quiere creer o no, si acepta o no a Jesús, queda esa huella que atestigua que Él estuvo ahí. Por eso en 1 de Juan capítulo 2 versos 5 al 6 dice: pero el amor de Dios será perfeccionado dentro de aquel que hace aquel que obedece la palabra de Dios. Podemos estar seguros de que realmente hemos llegado a vivir en intimidad con Dios. No solo diciendo tengo intimidad con Dios, sino caminando tras los pasos de Jesús. La Reina Valera lo resume mucho y dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. A mí me gusta esta traducción porque dice: no solo es decir tengo intimidad, es ir tras sus pasos. Los frutos siempre son la evidencia de lo que digo ser o tener. Los frutos, la gente puede hablar mucho, puede decir que es, puede decir que lo tiene, pero el fruto es la gran evidencia. Contra los frutos, dice la Escritura en Gálatas 5, no hay ley. Significa no puede haber alguien que lo contradiga, porque el fruto sirve más que 1000 palabras de explicaciones. O ves a mucha gente que habla, que dice tener, que dice serlo, que dice hacerlo, pero el fruto calla las bocas de todos. El fruto dice si es verdad o si es mentira. Cuando logro ver, esto es muy importante, cuando logro ver porque no todos lo hacen. Muchos ven a Jesús como una figura histórica. Alguien que fue, alguien que hizo, pero ahora dicen que ya no hace eso. Por eso muchos no creen los milagros. Hoy niegan los milagros, dicen que son engaños, dicen que son puestas en escena, dicen que son contratados para que digan. Y supuestamente, entre comillas, son cristianos o una rama de la cristiandad los que dicen eso. Muchos no creen que hay ungidos hoy. Muchos no creen que los 5 ministerios funcionan todavía. Muchos no creen que ni siquiera hay que congregarse. Muchos no creen ni siquiera en que la Biblia hay que leerla y enseñarla, porque creen que son cartas a diferente gente, pero que a nosotros no nos tendría que enseñarse.
Hay mucha gente que cree que tiene que vivir de lo que entiende e interpreta a Dios y punto, y ya es más que suficiente. Otros, lo contrario, creen que la única manera de ser cristianos es por ir a una iglesia o por hacer ciertas rutinas religiosas. Ambos y todos están equivocados. Juan lo resume. Dice, sino caminando tras los pasos de Jesús. Entonces eso me obliga a algo. Ir a los registros históricos de Jesús. Los evangelios. Ellos me registran a Jesús como hombre. Los hechos de los apóstoles me registran a Jesús en los hombres. Y me sigue mostrando huellas de Jesús. Cuando veo a Jesús hecho hombre en los evangelios, veo que Jesús se congregaba. Digo, ok, tengo que ser un congregante. Jesús iba a la sinagoga. En mucho tiempo fue a escuchar al rabino y luego fue como el rabino a enseñar. Cuando veo a Jesús, veo que Jesús pagaba impuestos. No se colgaba el cable. Se colgaba de la luz. No metía un caño y le robaba agua al vecino para bañarse. Pero Jesús pagaba el impuesto. Dijo a Pedro, paga el mío y el tuyo, pagaba impuestos. Entonces yo tengo que hacer pagar impuestos. Ser honorable en eso. Veo que Jesús llevaba ofrenda. Tengo que ser un hombre de ofrendas. Veo que Jesús oraba a solas. Tengo que ser un hombre que ora a solas con el Padre. Veo que Jesús se sujetaba a las autoridades, tanto civiles como espirituales. ¿En qué sentido? Las civiles eran los romanos. Él mandó que obedezcan a los romanos en los que le pidan. O sea, tengo que ser respetuoso con los policías, con los agentes de seguridad. No puedo ser alguien que anda peleando con esa gente. Segundo, o tercero, quinto, no sé cuál voy. También Jesús se sujetó, por ejemplo, a Juan, cuando era el ministro, que está el profeta que anunciaba al Mesías. Él no dijo, bueno, Juan, soy yo, a ver, quítate. Jesús fue y dice que se sujetó a él, a la autoridad. Dice, no, es necesario que vos me bautices. Él se sujetó a los propósitos del Padre. Juan lo bautiza, el Espíritu Santo viene sobre él. Pero Jesús no empezó a decir, no sigan a Juan, síganme a mí. Juan fue el que empezó a decir, síganlo a él, él es el Mesías, síganlo a él. Pero Jesús no apagó el ministerio de Juan. El ministerio de Juan se apagó cuando él ya cayó encarcelado y le cortaban la cabeza. Pero cuando uno lee la Escritura dice que todavía había seguidores de Juan, aunque Jesús ya estaba ministrando. Jesús no buscó apagar el ministerio a nadie, aunque era el Mesías. Yo no debo buscar apagar el ministerio a nadie. Yo tengo que sujetarme a la autoridad espiritual, aunque sea el ungido. Jesús, una vez que fue ungido, se encargó de cumplir su propósito en la tierra. Tengo que ser un hombre que cuando me da una profecía de propósito, cuando Dios me unge, encargarme a partir de ese momento de cumplir el propósito. No puedo descansar sin cumplir el propósito. No puedo dejar el propósito para otro momento ni otra temporada. El momento en que Dios me dice, me manifiesta, me unge, me revela el destino, el ministerio, ya tengo que empezar. Tengo que formarme, tengo que estar ahí, tengo que aprender, tengo que caminar en ese propósito. Cuando veo a Jesús en la historia, veo que Él se acercó a los necesitados. Veo que Él propuso soluciones a los problemas. Sanar al enfermo, limpiar al leproso, resucitar a los muertos, predicar el evangelio, hacer discípulos. Él llevó. Es más, Jesús no esperaba que lo inviten, Él directamente trabajaba. Hay mucha gente que si no me invita no predico, y si no voy acá no predico. Uno tiene que llevar el evangelio, la semilla donde pueda, donde sea recibida. Encuentro los pasos de Jesús, siendo un hombre que perdonaba, siendo un hombre que amaba, siendo un hombre que tenía misericordia,
siendo un hombre que se sujetaba a la voluntad del Padre, aunque otros sentimientos le podían venir como hombre. Él doblegaba su carne. Getsemaní me muestra que él 3 veces oró para rendir su voluntad, para hacer la del Padre. Tengo que ser un hombre que orar no importa las veces que sea necesario hasta que yo sepa que estoy rendido a hacer lo que Dios quiere. Solo cuando aprenda a ver el testimonio de Jesús como coordenadas proféticas para mí, para llegar al destino, es entonces que tomaré como importante poner mis pies sobre sus huellas y seguirlo. Y siempre considero que una de las palabras más importantes en los evangelios es cuando Jesús se paraba al frente a alguien y le decía, sígueme. Otros quisieron seguirlo y Jesús dijo, no, ve a los tuyos. El caso del gadareno, ex endemoniado en ese momento. Dijo, no, ve a los tuyos y cuenta las grandezas que hizo Dios contigo. Pero hubo otra gente que Jesús se le paró y dijo, sígueme. Y dice que dejándole a todos los seguían. Ese momento yo lo considero el más importante en la vida de alguien. Cuando dice, vení, seguí mis huellas, seguime. Ese seguime justamente es el acceso a ser formado para vivir las promesas del Padre Celestial en la tierra. Cuando Jesús dice, sígueme, vos decís, Él me va a llevar, me va a dar entrada a cómo cumplir las promesas de Dios en la tierra. Creo que todos nosotros hemos sido invitados por el Señor a seguirlo. Pero muchos no han entendido qué significa seguirlo. Entonces se dejan llevar por sustitutos del Señor y no realmente por su persona. Entonces se encuentran que han seguido cosas que decían ser o tener a Jesús, pero no lo han tenido ni son de Jesús. Y de repente se dan cuenta que no han llegado a mucho, no han llegado a nada. Porque cuando el Señor te conduce realmente pasan cosas. Imagínate que no sé cuánto pasó la primera vez que Jesús mandó a los 12 a hacer milagros. Menos de 3 años. Los tipos que hace poquito estaban pescando, estaban haciendo cosas seculares, ahora están manifestando un poder sobrenatural de Dios, no antevisto. ¿Pero por qué? Porque seguían a Jesús. Iban al mismo lugar y el mismo estado espiritual del Señor porque Él los cubría. Él les daba, Él les confiaba autoridad, les confió poder. Seguir a Jesús, hay señales que estás siguiendo a Jesús. Una de las señales es esa alteración de tu realidad. Se alteró, pero radicalmente la realidad, la rutina de esos hombres. Imagínense. Totalmente se alteró esa realidad con las enseñanzas del Señor, con lo que les confió, con las cosas que habían a Jesús hacer fuera de la tradición, no entendían, pero tuvieron que aprender, estaban ahí, presenciaron milagros inexplicables, resurrecciones, leprosos limpios, gente sin extremidades que se le aparezcan, que se sanen, deformados, sanados, cosas que a los ojos parece una locura. Pero ¿por qué las veían? ¿Por qué las hacían? Porque seguían a Jesús. Hoy, ¿por qué la iglesia tiene tantas estructuras y muy poca manifestación de Jesús? ¿Por qué los líderes que presiden esos lugares son las personas que no saben echar demonios fuera, que no pueden sanar enfermos, que la gente viene enferma y le recomiendan más tomar medicinas antes de orarlo y sanarlos, que los mandan al psicólogo y al psiquiatra antes de liberarlos o restaurarlos, que centran la fe en algo muy natural, que no creen en el poder sobrenatural de Dios, que anularon toda esa parte de la cristiandad, que dicen que los ministerios ya no, que somos todos hermanos solamente, y cosas así.
Esa gente está siguiendo a un concepto que dice tener a Jesús o dice ser de Jesús y no es Jesús. ¿Cómo Jesús, viéndote enfermo, va a preferir que te mediques y Él siendo la fuente de poder no extender su mano y sanarte? El Jesús que yo veo en el registro de las Escrituras se interesó hasta la fiebre de una suegra. Quizá alguien dice, es el milagro menos importante, que es una fiebre. Se curaba con una pastilla, con un té de hierbas. Jesús dice, reprendió la fiebre y al instante la mujer le servía. Si Jesús se interesa en una fiebre, ¿cómo yo puedo llegar a pensar y a enseñar que no se va a interesar en la necesidad de la gente el Señor? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Quién me dice tener a Jesús, pero no me lo demuestra, no me lo manifiesta? ¿Cuántos ladrones hay en las iglesias hoy de la revelación y manifestación del Señor? ¿Cuántos? Con esos conceptos, con esas ideologías, con esas cosas que no las sacan de la Biblia, las sacan de algún libro, de algún escritor, de algún ministro de alguna época, pero no las sacan de las Escrituras. Vos le preguntás cuál es ¿y dónde sacaste tu fuente para negar esto? No, porque el ministro tal del siglo III escribió. Pero no te dicen las Escrituras, no te dice, no, la Escritura dice que nosotros ya no tenemos poder. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? No, te muestran libros de uno que no sé qué se fumó ese día y escribió un libro. O quizás frustrado que él no ponía fe para que le pase, entonces decidió decir que no hay poder. Pero los frutos demuestran lo que digo ser y lo que digo tener. Juan lo dijo así: el que dice que tiene intimidad con Él tiene que seguir los pasos de Jesús. Cuando Pedro testifica de Jesús en casa de Cornelio, los primeros gentiles en convertirse en el nuevo pacto, dice que él solamente llegó a la parte de la historia donde dice, y este Jesús que anduvo haciendo manifestaciones de poder y liberando a la gente del oprobio del diablo porque Dios estaba con él. Cuando estaba en esa parte dice, cayó el Espíritu Santo. Cuando él estaba hablando de Jesús, caminó la tierra con poder, haciendo bienes a todos y liberándolos de las opresiones del diablo. Cae el Espíritu Santo sobre la gente. Pedro no dijo ya no hay más poder, Jesús solo decía poder. No, Jesús dijo, este hombre hacía poder, caminaba con poder. Y el mismo poder de Jesús cae sobre los gentiles. Pero hoy es más fácil enseñar que no, porque enseñar que sí te demanda ser como Él. El enseñar que sí te pone los parámetros de cómo es Jesús en el corazón. Y el enseñar que no, obviamente te excluye eso. Por eso puedo vivir lo celestial en la tierra únicamente cuando sigo los pasos de aquel que vino del cielo, que es nuestro Señor Jesús. Lo digo otra vez, puedo vivir lo celestial en la tierra únicamente cuando sigo los pasos de aquel que vino del cielo, que es nuestro Señor Jesús. ¿Quién me puede enseñar a mí lo del cielo sino aquel que vino del cielo? Es una comprensión lógica. Si yo quiero llegar a un destino, sigo al que conoce el camino. Yo quiero llegar a tal lado, voy a seguir al que sabe cuál es el camino. Y así de lógico es que si yo quiero llegar a mi destino en Dios, tengo que seguir al Señor. Tengo que seguir a Jesús. ¿Dónde encuentro sus huellas? En dos lugares: las Escrituras y en los obedientes a las Escrituras.
¿Dónde encuentro sus huellas? En las Sagradas Escrituras y en los obedientes a las Sagradas Escrituras, en los que las practican, en los hijos de Dios. Ahora, tus pastores, pastor, usted siempre tira agua para su molino, no, porque es el ejemplo. Así yo no fuera pastor, lo diría también. Es más, lo decía cuando era predicador solamente, ni pastor. Tus pastores son el ejemplo de tener huella de Jesús en sus vidas. Y sus consejos a vos te conducen a que Jesús tenga sus huellas en vos. Es hermoso eso. Tus pastores son el testimonio, son la evidencia que tienen las huellas de Jesús en sus vidas. Y sus consejos producen que Jesús ponga sus huellas en tu vida, en vos. Porque es muy interesante esto. Al final de nuestras vidas, solo dejamos huellas de nuestro caminar en los años. Que ellas sean una evidencia que caminé en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Al final de mi vida, dejo huellas a lo largo de los años. Que esas huellas sean la evidencia de que caminé en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Muy interesante. Quieras o no quieras, por alguna razón, siempre alguien seguirá tus huellas. Siempre. Siempre hay alguien que viene detrás tuyo, siguiendo tus huellas, siguiendo tu ejemplo. Y eso tiene que ser una responsabilidad tomada en serio. Porque eso los puedes conducir o al mismo acierto o al mismo error que tuve. Por eso yo puedo seguir las huellas de David. Y en un principio estar reungido, en un principio adorar a Dios, en un principio renovar la música como David renovó, con todos los instrumentos de cuerda, salterio, arpa, todo lo que hizo David, la excelencia de David en el tabernáculo, que puso compañía, de que oraban y adoraban 24/7, nunca se quedaba en silencio. Glorioso, un momento de renovación, diseño de Dios, pero también si sigo las huellas de David me encuentran con un día adultero. ¿O no? ¿Son huellas de David o no son huellas de David? Es parte de su historia, sí, fue ungido, Dios lo perdonó, lo restauró, lo levantó, la unción no se le fue, pero es una huella de él en la tierra, ¿o no? Entonces vengo danzando y un día me encuentro encamado con otra mujer. Y me dicen que no, pero sí el testimonio de David. Bueno, sigo el de Abraham, saquemos a David. Un día Dios me agarra, me saca de mi tierra, soy un hombre de fe, un hombre que piso camino. Y un día me encuentro teniendo un hijo con la sirvienta de la casa, porque es una parte de las huellas. Un día embarazo a la que limpia y hace la cama en mi casa. Y tengo un hijo extramatrimonial. Después mi mujer me perdona y la embarazo a ella. Y el que tuve con la que limpiaba la casa se cree el dueño y persigue a mi otro hijo y lo tengo que echar de la casa a los dos. Dios reprenda al diablo. Pero estoy hablando de seguir las huellas de hombres o no. Imagínate. Sigo las huellas de Abraham. Digo que mi esposa es mi hermana. Van a decir, ¿cómo? Yo no me creerían, pero... pero Abraham hizo eso. Alteraron su destino por esos errores. Abraham hasta el día de hoy. Esta consecuencia de Ismael contra Isaac. Los árabes contra Israel. Ponele que sigo el ejemplo de Jacob. Termino saliendo de mi casa por mentiroso. Me quiero casar con alguien y me meten a otra. Después me caso con la otra y la otra resulta que no da hijo y la que no quiero, la que no me cae bien da hijo y bueno, la uso porque me da hijo como Lea, pobre. Se pelean las dos, la otra queda embarazada después. Yo me encuentro con Dios que horrengo. Después mis hijos están celosos pues son hijos de un poco de todas.
y se pelean porque son medio hermanos entre todos. Que al último que tengo, que lo amo porque ya estoy grande y bueno, pienso que no funciona más, pero después me entero que funciona y tengo otro a lo último, pero en ese que digo, bueno, este es el último. Lo amo, lo pongo, le doy honra. A mi otro hijo se enojan y me hacen creer por más de casi 40 años que estaba muerto y 40 años lloro y me amargo y no quiero comer con nadie. Y el último tiempo me entero que estaba vivo y los miro al otro diciendo, ustedes me hicieron esto. Y los últimos años me siento con alegría si sigo los pasos de Jacob. Sí, ¿puedo sacar cosas buenas de esas historias? Sí, obviamente. Pero estoy hablando si yo sigo los pasos de ellos. Porque yo seguir los pasos de alguien es que se repita la historia. Bueno, sigo, a ver, uno más atrás. Bueno, Adán, en la gloria. Puede que sigo los pasos de Adán, estoy en la gloria. Disfruto, estoy bendecido, los ríos me traen riquezas. Todos me obedecen. Camino desnudo. Pero resulta que la que Dios me da para estar conmigo, mi esposa, me hace tropezar en el propósito. Y termino después saliendo y extrañando la presencia y llorando. Y encima los dos hijos que tengo, el mayor me lo mata y encima lo tengo que desterrar. Y después tengo un tercero que es mi alegría, pero mi descendiente es un desastre después. Sí, sigo los pasos de Adán. Y empiezo a buscar a quién sigo, digo. ¿A quién sigo? Porque hay momentos lindos, pero después hay momentos de un dolor de cabeza. ¿Qué más puedo seguir? No sé, a Isaac y casi los mismos errores que Abraham. ¿Y a quién puedo seguir? Y empiezo a ver a Daniel, pero termino dentro de un foso de leones. No, mejor no. ¿A quién sigo? A los profetas, ¿no? Pues sufrían, mejor salto esa historia. ¿A quién sigo? Y me encuentro con Jesús. Digo, bueno, Jesús, el Hijo de Dios, ungido, poder sin igual, sobrenatural. Los demonios le decían, Hijo de Dios, ¿qué tenés contra nosotros? Y emocionado hasta que llego a la cruz. Le digo, prefiero estar como David o como Abraham. Pero es el único hombre que no alteró la voluntad de Dios en la tierra. Y ahí es donde yo me di cuenta. Creo que un pastor una vez lo escuché que dijo, si no me equivoco, más o menos así lo explicó. Dijo, cantamos de Moisés. Y cantamos, muéstrame tu gloria como Moisés dijo. Cuando tengo que entender que según la escritura Moisés solo vio la espalda de Dios. Nosotros tendríamos que cantar otra cosa porque en el nuevo pacto por Cristo nosotros le vemos la cara a Dios. Y nosotros tenemos la presencia de Dios. Moisés no tuvo la presencia dentro de él, nosotros la tenemos. Nosotros a veces cantamos de cosas que Jesús las perfeccionó y las cumplió. Y dije, de verdad, tiene razón, hay cosas que nosotros cantamos emocionados, pero ahí Jesús cumplió y perfeccionó todo. Y nosotros a veces seguimos pasos de tantos ejemplos lindos de fe, pero ninguno fue a la cruz sino Jesús. Ninguno trajo la restauración al hombre sino Jesús. Y es ahí donde yo me di cuenta que no siguen a Jesús cuando llegan al momento en que la huella los hace pisar el Gólgota. Ahí me di cuenta que no siguen a Jesús cuando la huella los lleva a Getsemaní, a ser quebrantados. Ahí me di cuenta que no siguen a Jesús porque no van al desierto. Ahí me di cuenta que no siguen a Jesús cuando la huella los lleva a orar en intimidad con Dios. Ahí me di cuenta que no siguen a Jesús cuando la huella los lleva a que es más importante la voluntad de Dios que la mía. Ahí me di cuenta que no están siguiéndolo. Porque si estuvieran siguiéndolo, la historia se repetiría. ¿Cómo se repetiría? Cumpliría la voluntad del Padre como Jesús la cumplió. Me humillaría como Jesús se humilló. Moriría a mí mismo como el Señor lo hizo. Y también resucitaría como el Señor lo hizo. Por eso Él en Juan 6 prometió y dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo lo resucitaré en el día postrero. No todos van a resucitar para vida eterna. Muchos resucitarán para condenación eterna.
Porque en los registros que se abra, Dios mirará sus huellas. Y en sus huellas sabrán a quién siguieron. ¿Qué siguieron? ¿Una falsificación o al verdadero? Yo creo que como todo humano mentiroso, ¿viste? Cuando está acorralado, que empieza a mentir porque tiene miedo de que le pase algo. No, si yo seguía a Jesús, yo seguía a Jesús. Y cuando el Padre mire las huellas, sabrán que Jesús no hizo eso. Me dicen, ¿cómo seguiste a Jesús? Si yo acá en esta huella veo que en el momento de obedecer me preferiste tu voluntad. Jesús no hace eso. ¿Por qué si acá dicen que la huella te condujo a tomar la cruz y preferiste dejarla tirada? Jesús no hace eso. Y empieza el Padre a revelar a quién seguiste y empieza que vos seguiste ideología de la carne, tu propio corazón, que seguiste el ejemplo de tus antepasados, que tu corazón estaba duro. Y bueno, ya dice el Padre a su juicio, ¿no? Porque el Padre no da un juicio por lo que le parece, sino por los frutos, por lo que está registrado. Por eso yo puedo aprender de todos los hombres y mujeres en la Biblia, pero el único que le sigo los pasos es a Jesús. ya veo que si sigo a David estoy en el horno. Fíjate, mi mujer me agarra de los pelos yo, a quedarme viendo a la vecina por la ventana y a tocarle el timbre. Quiero un poco de yerba, vecina. Prefiero seguir los pasos de Jesús, que me llevan a un lugar incómodo, pero la voluntad de Dios se va a cumplir. Tuve un sueño. Al principio un poco enredado, pero al final se entendió el sueño. Para no explicar lo enredado, porque usted va a decir, ¿qué está diciendo? Mejor me voy a la conclusión del sueño. Resulta que aparezco en un lugar que era como una terminal, no sé si era de micros o de qué, pero yo veía escaleras de mecánicas y que se podía usar. Y llego y veo que había como policía o gente de seguridad con gorras y uniforme, con linternas y como imágenes de gente buscada a los que no iban a dejar pasar, a tomar ningún transporte. Y un sector en el medio, como así con asientos, donde la gente que se ve que estaba ahí lo detuvieron y estaban ahí esperando. Y una de esas me agarran a mí también, se ve que yo estaba buscado. Y me dejan ahí esperando. Y yo veo que en el medio había como un container, la mitad de un container, con 2 puertas. Y metían gente ahí. Y yo sabía que adentro estaban torturando a la gente, buscando que negaran algo. Yo dije, ahora cuando me metan ahí, dije. Y en una de esas me toca el turno a mí, me hacen entrar, veo que sale uno encapuchado, me hacen entrar. Pero yo más que nada estaba como un testigo, alguien que veía todo eso. Y yo dentro del container, era obviamente oscuro, una pequeña rejita donde entraba un poco de luz apenas, este hombre encapuchado. Y 2 o 3 esperando su turno también, sabiendo que iban a ser torturados. Y una mujer con una niña. La mujer ni llegó a sentarse porque los sentaban para torturarlo y buscaban que negaran algo. Y la mujer ni llegó a sentarse, que ya empezó a negar. ¿Por qué? Porque la mujer tenía miedo del sufrimiento de su niña. Ella amaba más a su hija. Entonces por miedo, por pánico, ya negó. Sí, niego. Entonces el verdugo le abre una puerta al costado y le dice, si vos negás, te podés ir por acá. Bueno, la mujer acepta y se tira con la nena y era como una especie, no sé, de tobogán metálico gigante, pero que se hacía como un embudo y como un ventilador que soplaba, un viento que empujaba para abajo. Y eso yo también aparezco en el tobogán, porque yo era como un testigo que perseguía ahí a la mujer viendo qué hacía. Bueno, la mujer llega al embudo, cae en el embudo y aparece como en un parque con escaleras, plantas, un poco de gente repartida en el lugar. Como felices, como la gente diciendo, bueno, zafamos del sufrimiento. Está bien, negamos a esa persona, pero bueno, zafamos del sufrimiento. La gente sonriendo, pensando todo terminó, zafamos. Yo hasta ese momento no sabía a quién negaban, a quién negaron, qué pasó. Esta mujer con su hija contenta, creyendo que se salvaron. Y en ese momento descubro y escucho que al que ellos negaban era Jesús. Que los verdugos estaban interesados en que niegan a Jesús y le dan una salida, un escape al sufrimiento. Y ellos lo hicieron.
Descubrí y entendí que la mujer amó más a su hija que al Señor y por eso, por miedo a que su hija sufra, decidió negar a su Señor y cubrir y amar a su hija. Y amó más a su hija que al Señor. Cuando yo entiendo y escucho eso, que era Jesús al que negaban, alguien me hablaba y me decía que esa persona no sabían que habían evitado un sufrimiento momentáneo, pero ahora les esperaba el sufrimiento eterno por haber negado a Jesús. Y mientras ellos se divertían en el parque pensando, listo, pasó el peor momento de nuestra vida, en realidad se le esperaba al final. Y eso me desperté. Y ahí entendí, esa mujer es el claro ejemplo cuando Jesús enseña que hay que amar más a Él que aún tu propia familia. Porque el que no dice, lo ama primero delante de su familia, dice, no es digno de mí. Y en eso vemos la dignidad. Que cuando la huella de Él te conduce a dar la vida, es donde los que no lo siguen se retractan de seguirlo y lo niegan. Cuando las huellas de Él te llevan al punto donde vos tenés que morir a vos mismo, tenés que renunciar a muchas cosas, a amores, a sueños, a cosas, es donde ahí se demuestra que si realmente lo seguiste de verdad o no, porque en ese punto muchos se retractan, se vuelven para atrás. Y dicen, bueno, sí, es penoso, negué a Jesús, pero zafé de ese sufrimiento. Y esa voz me dijo, ellos no saben que evitaron un sufrimiento temporal, pero ahora les espera el sufrimiento eterno. Y hay gente que no está dispuesta hoy a sufrir por la fe. Nada quieren sufrir por la fe. Y cada vez que no sufren por la fe, significa que están negando a Jesús. Cada vez que le escapan sufrir por la fe, le escapan a esa temporada, salen de ahí, no quieren, niegan a Jesús. Y esa persona no se da cuenta que aunque escapó de un sufrimiento temporal, les espera un sufrimiento eterno. Ay, pastor, que exagerado. Jesús mismo lo dijo, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Yo me imagino que llegan a la eternidad diciendo, gloria a Dios, soy evangélico, gracias a Jesús, estoy en el cielo, mirando para todos lados, ¿dónde está mi corona, mi ropa, mi silla en la mesa? ¿Quién sos? Te van a preguntar. Fulano. No te conozco. ¿Cómo? ¿Cómo no me conoces si yo tocaba la pandereta en la iglesia? Yo hablaba en lengua y mandaba a Amanda allá y Amanda venía también. Está bien, a veces era un poco, me sacudía demasiado, parecía una gallina histérica, pero bueno, sentía la presencia de Dios, me invadía la presencia de Dios. Y yo iba a decir, no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? No te conozco. No, pero abrí los registros, leí mi nombre, yo me convertí tal día, me bauticé tal día, congregué en tal lado y gloria a Dios. ¿Cómo te llamas, fulano? A ver. Ah, sí, hasta el año 2020 caminamos juntos. Pero acá me registro, dice que fue el día en que te tocaba sufrir por la fe, porque a todos les toca sufrir por la fe, y dijiste que no, que yo no era tu Señor, que no eras mi discípulo, que no me conocías. Y desde ese momento ya no seguiste mis huellas. Sí, es verdad, fuiste a la iglesia, sí, es verdad. Tocabas pandereta, mal, pero bueno, tocabas. Pero no caminamos más juntos. Pero si yo iba a la iglesia, prediqué, me tocaban y me caía. Me soplaban y me desmayaba. Me agarraba electricidad por el cuerpo. Pero Jesús dice, mi palabra no dice que la electricidad te lleva al cielo. Mi palabra no dice que la pandereta te lleva al cielo. Mi palabra no dice que tus sensaciones te llevan al cielo. Mi palabra dice que el que permanece en mí te lleva al cielo. Y el año donde yo quise probar tu fe, porque ninguno de mis hijos que está acá en el cielo redimido, que vos lo ves ahí danzando ahora, ninguno de ellos fue excluido de que yo los probara y los hiciera sufrir por la fe. Pero ellos, cuando les llegó el momento de sufrir por la fe, yo tengo anotado que dijeron que sí, que yo era su Señor, que eran mis discípulos, eran mis hijos.
Y aunque sufrieron por un momento, ahora tienen el gozo eterno. Ahí están saltando como becerro en la manada, gozando de su herencia eterna. Ahí el maligno ya no los va a tocar más, no van a ser tentados, nada, ellos ya gozan. Pero vos no quisiste sufrir por un tiempo. Vos quisiste siempre pasarla bien. Entonces tu recompensa fue en la tierra, pero acá en el cielo te toca ahora ir a tu sufrimiento eterno. ¡Wow! ¿Quién aguantará? El profeta Joel dijo, ¿quién soportará el día del Señor? Terrorífico, dijo. Así lo dice el profeta Joel. ¿Quién aguantará ese día? Dijo. ¿Quién se podrá quedar de pie ante ese día del Señor? Glorioso para los hijos que lo esperan. Terrorífico para los que no siguieron sus pasos. Horroroso. No habrá miedo que en su vida sintieron cuando vean a Jesús venir a la nube y no hayan seguido sus huellas. Será horrendo, como dice Hebreo, caer en las manos del Dios vivo. Ay, dice Jesús, ahí será el ay, el crujir de dientes. Cuando dice no hay salvación, ya está. ¿Para qué me valió evitar el sufrimiento de un mes, de un año quizás, por la fe y aguantar y resistir en la fe? Y ahora me va a pasar la vida en el sufrimiento eterno. Como dije uno de estos lunes, me acuerdo, intercambiaron la riqueza de Cristo por las migajas de la tierra. Por eso le digo a la gente que siga a Jesús, no sos excepto a que Jesús permita que te haga pasar por temporada de sufrimiento y de prueba de tu fe. Dice que el Señor tiene que pasarnos para probarnos la fe. Vos tenés que aprender a identificar ese momento. Caminás con el Señor, sos fiel, sí, servía más. Y de momento un diagnóstico te da mal. Y donde vos tenés que decir, Señor, es hora de una prueba, es hora de un sufrimiento. Fortaléceme. Fortaléceme para pasar este tiempo. Fortaléceme para salir aprobado de esta temporada de prueba, porque no quiero negarte en este momento. De repente te quedas sin trabajo, un sueldo menos que entra, y justo te metiste en proyecto y vos decís, ¿y ahora? Ese momento de decir, Señor, es una prueba de la fe, es un momento de sufrimiento en mi economía, ayúdame a ser fiel. De repente, no todos pasan por las mismas pruebas ni sufrimiento, ¿no? Pero de repente a alguien le toca pasar el divorcio, lamentablemente. Su mujer lo quiere dejar, su esposo lo quiere dejar, no quieren reconciliarse. Así, Señor, me toca sufrir, pasar la prueba de fe en este momento de vergüenza para mí. Pero ayúdame a serte fiel. Hay gente que ha tenido que pasar esas pruebas. Otros, el momento de traición. Cuando los que están a lo tuyo, Dios les conoce y saben que no pueden caminar con vos. Es el momento que manifieste su rebelión y te traiciona. Vos decís, Señor, ayúdame a pasar este momento de traición, de desilusión. A no amargarme el corazón. A no endurecerme con la gente. A volver a confiar en otros. Y diferentes momentos. Momentos de calumnia, difamaciones, ahí. Señor, ahora me toca ser calumniado, difamado. Yo creí que esta revelación iba a traer milagro y ahora lo que me encuentro es que trae difamación. Porque no entienden este mensaje. No sabía que me hiciste predicar para pasar una prueba de difamación. Yo creí que me hiciste predicar para restaurar muchas cosas, pero ahora me doy cuenta que me hiciste predicar para que los ojos de los religiosos me persigan y me traten de cosas que no soy. Pero ayúdame a soportar este padecimiento de persecución. Y así, muchos casos. Ayúdame a aguantar que yo traje para bendecir a la iglesia y resulta que era una prueba. La iglesia misma se me levanta, me critican, me malinterpretan. Ayúdame a aguantar este momento. Y son esos momentos donde Dios prueba la fe.
Sus huellas te conducen a un momento de Calvario, a un momento de Getsemaní. Pero también sus huellas no se quedan ahí. Sus huellas trascienden a la gloria, al momento de exaltación y honra que el Padre hace sobre los hijos que aguantan, que resisten, que entienden que no es momento de manifestarse, es momento de esconderse en Él. ¿A dónde nos llevarán las huellas de Jesús este mes? Donde también este mes de mayo habla de morir a nuestra carne, de confiar en Dios. Cuando te dicen confiar en Dios, está hablando de cosas que no están en tu control absolutamente. ¿Qué cosa nos deparará este mes donde Dios nos está anticipando? Mis huellas también te pueden llevar a sus momentos. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a negar? ¿O vas a aguantar conmigo? Nunca Dios llevará a alguien a un lugar donde la gracia no le sea suficiente para aguantar ese momento. Así que cuando vos creés que no lo aguantás, lo que tenés que hacer es buscar la gracia, más gracia del Señor, humillándote. Por eso al que ve, le digo, los pasos de Jesús te llevan a momentos de gloria, de poder, de unción, de cielos abiertos, de muchas cosas, pero también a momentos de calvario y a momentos de Getsemaní, de quebranto. Pero siempre terminan esos pasos en la gloria, en la exaltación que el Padre hace sobre sus hijos fieles. Y eso te aseguro que queda registrado en los cielos. Donde otros negaron al Señor, vos no lo negaste. Y por eso el Señor Jesús tampoco te niega delante del Padre. Que Dios te bendiga.